Bueno, pues vamos a hacer este ejercicio de Blender y hoy sí, a diferencia de otras veces, hoy sí voy a explicaros paso a paso lo que voy a estar haciendo. Ahí tenéis la vista de la pieza, la vista de la pieza que vamos a modelar en 3D. Y aquí tenéis el Blender tal y como está cuando lo abrís. Voy a pulsar la tecla 1 para para que veáis cómo, bueno, ese cubo se ve de un modo frontal. Con la tecla del teclado numérico, el 3, veremos la pieza desde el perfil. Y si pulso el 7, veo desde arriba. Como es un cubo, no hay ninguna diferencia. Pero si pulso la tecla 0, veré la vista de cámara. ¿Vale? Bueno, en la vista de cámara, si voy a activar, pulsando la tecla N, yo tengo activado aquí un plugin en el que vais a ver en esta zona de aquí las teclas que yo voy a ir pulsando. ¿Vale? ¿Veis? Ahora aparece aquí el ratón izquierdo. El botón izquierdo del ratón. Si yo me selecciono la cámara la podéis seleccionar en este desplegable que hay aquí. O podéis seleccionarla dándole al rectángulo que circunscribe la cámara. Bien, pues nos vamos al iconito este de cámara que tenemos aquí. Y dentro de la cámara, donde pone lentes, lens, el tipo de cámara yo puedo elegir que es una perspectiva, que es la vista normal como una cámara, o ortográfica, que es la que nos interesa ahora. Y ahora veis cómo la imagen se parece bastante más a lo que sería una vista asonométrica, pero no isométrica. Para que sea isométrica yo tengo que cambiar los parámetros de la cámara aquí, donde pone Transform en rotación. En el eje X pongo 55, en el eje Y lo dejo 0 y en el eje Z lo pongo a 45. Y ahora muevo la cámara hasta centrar el cubo en esa posición. Hasta este momento hemos hecho lo que sería lo normal para ponernos una vista isométrica de cualquier objeto. Todavía no hemos empezado a modelar. Si os dais cuenta, las aristas del cubo se alinean con los ejes que vemos detrás. Este sería el eje Z, el eje Y y el eje X, o al revés. Bien, pues ahora necesitamos tener de fondo Voy a guardar, cada cierto tiempo siempre tenemos que guardar para que no nos ocurra nada malo. Pues vamos a poner de fondo la imagen de la vista sonométrica que tenemos del objeto. Entonces me voy a la carpeta donde lo tenga, escojo la imagen y la arrastro. Vale, muchas veces interacciona mal con el screencast. Lo quito y luego lo pongo otra vez. Por eso veis este aviso abajo en rojo. Entonces voy a hacerlo otra vez, porque a veces ya os digo que interactúa mal con ese. Ahí lo tenéis ya. Y ahora ya sí vuelvo a poner el screencast. Pero veis que la imagen se ha estirado. Voy a guardar otra vez por si las moscas. La imagen se ha estirado hasta ocupar todo lo que sería la imagen. Entonces me tengo que ir en la cámara, con la cámara seleccionada, abajo hay como un damero. Pues me voy ahí. Ay, no, perdón. En la propia cámara, donde pone Background Images, abro el desplegable y entonces yo tengo ahí, aquí, diferentes opciones. Frame Method, o sea, el modo de enmarcarlo, ¿no? Puede poner Stretch, Fit o Crop. Pues le damos a Fit y entonces la imagen pues mantiene el aspecto que tenía que tener. Pero ahora mismo el cubo nos está tapando esa imagen. Entonces le doy a Shift Z y cambio la visualización a malla. Entonces ya sí veo el cubo y detrás veo la forma del, eh, de la vista isométrica. Voy a seleccionar el cubo. Si yo pulso el tabulador,
entro en el modo de edición, pues vértice, que es como está ahora mismo, arista o cara. Bueno, voy a trabajar con las caras. Lo primero que voy a hacer es mover el cubo hasta que este pico de aquí me coincida con esto de aquí, que creo que va a ser lo más cómodo. ¿Cómo lo hago? Con la tecla G. ¿De acuerdo? Ahí está. Y entonces ahora me selecciono la cara de arriba y la muevo con la tecla G según el eje Z, pulso la tecla Z y bajo hasta que coincida de este modo. La cara de atrás hago exactamente lo mismo. Selecciono la cara con la tecla G y creo que será, no, el eje X. Pulso la X y muevo esa cara únicamente por el eje X hasta que coincida con esta. Por último, me va a faltar seleccionarme esa cara del fondo y moverla según el eje Y hasta aquí. Muy bien. Voy a hacer el saliente, este pequeño saliente que tenemos ahí. Entonces, voy a cortar pulsando Control R. Veis que tenéis un corte y movemos hasta que coincida ahí. No sé si lo distinguís. Hemos movido hasta que el corte coincida ahí. Me selecciono la cara esta de aquí y le doy a la tecla E para extruir. Y hago una extrusión hasta que tiene ahí. Vamos a comprobar la forma. Pulso Shift Z y lo tengo ahí sombreado. Por cierto, este tipo de sombreado mejora mucho mejor visualmente si yo de aquí pulso aquí y marco Cavity. Y entonces parece como que hay un cierto brillito en la esquina que hace que sea todo pues más fácil, bastante más fácil de ver. Vuelvo a pulsar la tecla 0 para tenerlo en la vista. Ve, esta vista de sombreado no nos ayuda ahora mucho. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer otra vez, pulsar Shift Z y cambiamos a modo edición y entramos dentro del objeto. Vamos a empezar con el círculo. ¿Qué tal si empezamos con de los tres círculos este pequeñito de aquí? Bueno, pues para hacer eso, antes de hacer eso, voy otra vez a poner la visualización esta. Le vamos a aplicar un modificador. El modificador que vamos a aplicar está aquí, donde está la llave inglesa. Ese modificador se va a llamar Subdivision Surface. Y mirad lo que ocurre. Vamos a guardar, vaya a ser que haya algún fallo. Salvar. ¿Veis cómo la pieza se ha convertido en un objeto completamente suavizado? ¿Eh? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es aplicarle peso a las aristas. Me selecciono, tengo diferentes modos de hacerlo. Un modo es este. Me selecciono una arista y me voy a Select. Select Similar. Ángulo entre caras. Y entonces ya tengo seleccionado toda la arista que tiene el mismo ángulo. Bueno, pues a todas esas aquí en My Increase le pongo 1, porque ahora mismo está en 0. Cuando está en 0, el programa interpreta que las aristas hay que suavizarlas. Si le pongo 1, tiene que ser un canto vivo. Y entonces ahora aparentemente lo tengo todo igual que antes. ¿Lo veis? Bueno, pero esto va a tener su pequeño interés. Por cierto, ¿veis que ahora mismo veo aquí esto? Pues tengo que ponerle en el Optimal Display. Ahora. Bueno, pues me voy a pegar un corte, como hemos hecho antes, por aquí. Vamos a acercarnos. ¿Veis? Lo voy a mover un poquito para hacer. Ahí está. Le voy a pegar otro corte por aquí. Aquí. Y le voy a pegar otro corte por aquí. ¿Veis que he pegado un corte por aquí y otro por aquí? Y ahora, un corte. Control R. El primero fácil porque me divide la pieza por la mitad y coincide con el eje de simetría. Y luego otro por aquí. Ahí estamos. Otro por aquí. Ahí está. Bien, pues vais a ver, vuelvo a pulsar
Shift Z para que veamos el objeto con todo su sombreado. Y entonces me voy a seleccionar estas 4 caras por aquí y estas otras 4 caras por acá. Y las voy a borrar. Eliminar caras. Y entonces me voy a seleccionar este aro de vértice. Veis cómo he hecho Alt y botón derecho del ratón. Y Shift, Alt. Y me selecciono también esta otra de aquí. Veis que ahora mismo tengo ahí como 2 aros de vértice, perdón, de aristas. Y me voy, presiono el botón derecho y tengo ahí una opción que es Bridge Edge Loops. O sea, hacer un puente entre los aros de vértice. Y de pronto, fijaros lo que ha ocurrido ahí. Tremendo, ¿no? Eso no es lo que queremos, pero ya antes lo hemos hecho. Me selecciono este aro de vértices, a ver si queda bien, porque a lo mejor hay que toquetear algo de la topología, y le aplico 1. Bueno, ahí va a haber que toquetear algo la topología. Y me selecciono esto otro y pulso 1. Bueno, no está mal, pero está mal. Está mal porque tiene esa forma como de cuadrado redondeado por la esquina. Eso lo podemos mejorar bastante. ¿Cómo? Pues mirad, me voy a poner el cursor. He seleccionado estos dos vértices y he puesto el cursor ahí por medio. Y entonces, ahora me voy a crear un círculo. Eso, Shift A. Y le doy a círculo. Ese círculo normalmente nos va a aparecer, bueno, solamente quiero que tenga, doy a este desplegable y le voy a poner que tenga solamente 8 vértices. Y veréis que es grandecito ahora mismo. Bueno, pues lo voy a rotar según el eje Y 90 grados. Y lo voy a escalar hasta que el círculo que veis que genera ese un poquito más grande. Ahí. Veis que dentro, bueno, a lo mejor no lo distinguís, pero hay un círculo. Y entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Pues me selecciono este vértice. Alt, Shift S, perdón. Selection, Cursor to Selection. Y ahora, pulsando el punto, elijo que el centro de la modificación sea el cursor 3D. Y me selecciono estos dos, los voy a escalar según el eje Shift X 0. Y ahora quiere la posición de ese punto. Me selecciono este otro. Shift S. Cursor to Selected. Y entonces me selecciono este vértice de aquí y este otro de aquí atrás, que no lo veo ahora mismo. Este de ahí atrás. Ahora lo escalo restringiendo el eje X, Shift X 0. Me selecciono este otro. Cursor to Selected. Me selecciono este y ese otro de ahí atrás. Vale, ¿veis cómo voy dándole la posición del círculo? Bueno, este no lo voy a ver ahí. Ahí está. Ya va quedando menos. Y creo que ya nada más que nos queda uno. Ah, no, nos quedan dos. Nos queda este. Vamos a comprobar el resultado. Ahora mismo esto sí tiene el aspecto de un círculo, ¿verdad? Ahora esto es un círculo. Por cierto,
voy a borrar el círculo que creé porque no nos vale para nada. Para eso, lo que voy a hacer es control L, he seleccionado ese vértice de abajo, control L, he seleccionado todo el objeto, lo voy a esconder pulsando la tecla H y ahora sí veo el círculo, control L, lo selecciono completo y lo borro. Y ahora con Alt H vuelvo a aparecer esto. Como os podéis imaginar, el que yo tenga que repetir todo el proceso para hacer el otro agujero es tontería. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a la cámara, al Z para verlo. Entonces vuelvo a pegar los cortes como hice antes. Veis que ahí se me genera ya un pequeño problema. Pero no os preocupéis, eso no nos va a afectar en nada. Control R. Más o menos, vamos a ajustar a la zona. Más o menos, ¿eh? Más o menos. Y entonces, ahora cuando ya tenemos eso, ya tenemos los vértices igual que tenemos esto. Esto lo podemos borrar completamente. Le doy a Shift A para, perdón, Control A para, no, pues entonces al A para deseleccionarlo. Con la tecla C me selecciono estos vértices y directamente los borro. Y al otro lado hago lo mismo. Y ahora me selecciono estas caras. ¿Veis? Lo he seleccionado con un atajo de teclado. Lo voy a hacer otra vez, mira. Alt y clico en una arista y me las seleccionas todas. Me voy a la vista de la cámara. Y entonces le doy Shift D y según el eje Y lo muevo hasta aquí. Y he duplicado. Eso me ha ahorrado ya el trabajo de tener que ir haciéndolo todo. Y ahora pues simplemente tengo que seleccionarme, cambio a modo edición de arista, F, selecciono esas dos aristas, pulso F, aquí es más fácil, ahí estamos, no, esta no, esta con esta, F, selecciono esta, pulso F, ahora esta con esta, pulso F, voy a ir generando cara pulsando F, y ya nada más que me falta esta otra, ya tengo cerrado esa cara. Nos vamos al otro lado y repito la operación. Selecciono esta arista y esta otra. Pulso F. Selecciono esa arista, pulso F y me genera esa otra cara ahí. Me selecciono esa otra F. Me selecciono esta arista F, F. Me selecciono esta de aquí y pulso F. Selecciono esta F, F. Me selecciono la de arriba F. Y luego aquí. Ahí estamos. Ya tenemos otra vez el objeto cerrado y veis cómo, bueno, pues se va apareciendo lo que nos piden. Por cierto, ha quedado un poquito feo, lo que estoy haciendo. Ha quedado un poquito feo y eso lo vamos a solucionar rápidamente. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Bueno, ha quedado feo, pero no nos afecta en la forma. Esta está bien. Esta ya no me gusta. Entonces voy a seleccionar este vértice con Shift S, cursor a selección, me selecciono ese aro de vértice y lo escalo según el eje y hacer. Y ya tiene esa forma. Hago lo mismo con esto. Y hago lo mismo con este otro.
Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Ahí. No. Ahora. Vale. Voy a tener ahora un aspecto en cuanto a la topología un poquito mejor. Vale, ahora está la topología un poquito mejor. Un poquito mejor. Pues nos vamos otra vez a la vista porque ahora tenemos que hacer el círculo grande. El concepto es el mismo, solo que ahora tendremos que hacer la extrusión hacia afuera en el grande y luego en el chico. Podemos aprovecharnos también de lo que hemos hecho antes, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, para empezar le vamos a pegar el corte, pero para que el corte no quede feo como antes, le damos a Control R y lo que voy a hacer es que lo voy a mover hasta aquí. Y ahora ya sí lo sitúo en el centro de donde está el círculo. Que me resulta de momento un poco complicado porque no tengo aquí el punto en que el círculo está ahí. Más o menos sé que va a ser por aquí. Más o menos. Pero de momento lo voy a poner ahí y ya luego lo corregiremos, lo haremos bien. Así que vamos a hacer... Ah, no, no, espérate, otra cosa más, otra cosa más. Los cortes... Ah, es que esto sería... No, 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 no. Estaba con el mismo problema. Hago lo mismo de antes, me pego aquí, ahora lo muevo según el eje y así no está deformado. Bueno, lo voy a traer para acá. Y luego aquí lo mismo. Y lo voy a llevar... No, esto no es necesario hacerlo. Bueno, pues fijaros lo que voy a hacer ahora. Voy a borrar todas estas caras. Dejo ese hueco ahí. Me voy a seleccionar estos vértices que componen solamente este anillo de aquí. ¿Vale? Estos son un total de 8 vértices, lo podéis ver aquí abajo. Los voy a duplicar y los voy a mover según el eje Y hasta la posición que me parezca razonable. Y ahora los voy a escalar. Vamos a poner el centro de la transformación en el... Ahí está. Los voy a escalar hasta el tamaño del círculo. Y ahora ya sí lo podré mover hasta que se adapte a la forma del círculo. Ahora sí. Ahora sí, más o menos los veo ahí que se adapta a la forma del círculo. Ahí estamos. Y ahora lo voy a extruir según el eje X hasta aquí. Lo voy a poner para que lo veáis. ¿Veis? Ya tiene ese aspecto. Y ahora el tema va a ser, otra vez, generar ahí las caras correspondientes. Por ejemplo, esta con esta cara. Ahí esto me va a generar ahí una cara un poquito rara. Pues mira, vamos a hacer aquí una cosita. Ya luego veremos cómo lo solucionamos. Alt M y vamos a mezclar los vértices al último. Vale, ahora ya sí. Luego ya por atrás. Y voy a hacer lo mismo abajo. Me selecciono estos dos. Alt M, at last. Y ahora
cambio a edición de arista y voy cara. Ahora ya sí, lo posiciono bien. Con esto voy a hacer lo mismo que he hecho antes. Para acá, Alt M, at last. Y ahora me selecciono la cara. Esta, F. Sí, lo voy a juntar con perdón, al M, at last, con al M, at last, con al M, at last, con Bueno, ya de camino estoy dejando las mallas con menos vértices, que siempre viene bien. Vale. Y estos, efectivamente, Vale. Luego ya seguiremos por atrás. Y ahora cambio arista. Correcto. Sí, voy a ya ir solucionando por aquí por la parte de atrás. Vamos a hacerlo de otro modo. Selecciono la lista al M at center, al M at center. Bien. Por cierto, esta una cara cuadrada, F. Vale. Y hago lo mismo. Y junto con todos estos. Bien. Y ahora seguimos. Selecciono F, F. Veis que ahí se producen unas cosas extrañas, ¿vale? ¿Eso a qué es debido? Pues es probable que eso sea debido a que las normales de las caras no estén apuntando hacia donde deben. Voy a seleccionarlo todo con la tecla A y me voy a malla, normales, recalcular hacia afuera. Y veis que con eso ya se ha solucionado. Vamos otra vez a la cámara. Entonces, en la cámara, lo ponemos otra vez en Alt Z, me selecciono solamente, por cierto, ahí tengo que entrar, ahí está. Me selecciono únicamente esas aristas y voy a poner el cursor en el centro, le voy a dar a extruir y voy a escalar hasta que vea que esto, veis que ya tenemos esa cara ahí. Y ahora necesito extruir eso hacia adentro, pero tengo que tener cuidado de parar aquí. Esas caras, bueno, voy a limpiar esto un poquito. Add Center. Bien. Y aquí está todo correcto. Bueno, pues todas estas las voy a borrar. Y me voy a seleccionar, por ejemplo, estos dos. Y voy a situar ahí el cursor. Me voy a seleccionar este aro de vértice, le voy a dar a extruir. Lo voy a escalar según el eje X, 0. Y ya tengo eso ahí. Ahora lo que tendré que hacer será ir generando las caras que me faltan ahí. Cambio a modo edición de arista. F y ahora F. No,
ahí me falta algo. ¿Cómo lo he hecho en el otro lado? ¿Cómo está en el otro lado? Ah, sí, que me falta aquí un vértice. Vale, pues eso es muy fácil hacerlo. Porque lo que hago es que me uno este con este, pulso F y ahora le doy a Edge Subdivide. Y ya tengo ahí ese vértice que necesito. Y ahora este con este y con este, cara. Luego aquí, cara. Me selecciono este, cara, 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 pulsando la tecla F y ya tengo el objeto cerrado. Y ya tengo el objeto terminado también. ¿Eh? Veis que tengo el objeto terminado. Veis que tiene el mismo aspecto de lo que nos piden. Vamos a hacer algo más. Vamos a preparar este objeto pues para hacerle un bonito renderizado. Y para eso lo que vamos a hacer es situarnos. Voy a coger, por ejemplo, esta cara. Sitúo ahí el cursor y me voy a Object, Set Origin, Origin to 3D Cursor. ¿Para qué? Pues para que ahora cuando yo lo mueva para arriba, lo voy a poner según el eje Z a 0. Voy a mover también la cámara para arriba. Correcto. Y entonces, con Shift A voy a crear un plano. Ahí tenéis ese plano. Ese plano lo voy a mover según el eje Y y según el eje X hasta que esté debajo del objeto y lo voy a escalar, pues bueno, voy a entrar en modo edición, lo voy a escalar 10 para que ocupe toda la zona de visión. Y ahora, por cierto, vamos a guardar, pues vamos a coger y vamos a cambiar a modo, ahí lo tenéis, en este caso. Ah, ¿por qué está todo en alto? Ah, vale, porque el plano no está en la coordenada 0. Ahí está. Bueno, lo voy a bajar un poquito. Lo voy a poner a... no, el objeto. Lo voy a mover 0,01 para que tenga un poquito de separación. Y entonces ahora voy a hacer dos cosas. Bueno, la primera, ¿veis que aquí se ve esto muy faceteado? Pues le voy a añadir una división más. ¿Vale? Ahora sí se ve bien. Y luego voy a cambiar el modo, el render engine aquí en el icono de la cámara de Envy lo voy a cambiar a Cycles. Veis que ahora está bastante más chulo. Tarda más tiempo también, es verdad. Y la luz la selecciono y con el icono aquí de la bombilla pues la voy a cambiar el tamaño de la luz de 1 porque veis que me genera una sombra ahí muy recortada. Va a quedar más bonita si la luz es más grande. Si le pongo por ejemplo 1, veis que se produce una sombra difusa que es algo más chulo. Bueno, volvemos porque esto ocupa mucho espacio de memoria al sombreado que teníamos antes. Guardo el ordenador. Ahora mismo eh, me está diciendo que este castigo que no lo quiere para él está resoplando. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a crear. Primero vamos a cursor to selected. No, vamos a hacer otra cosa. Vamos a cambiar en el objeto el origen a la geometría. Vale, sí. Porque ahora vamos a hacer una cosa que necesito que el objeto gire, porque vamos a hacer ese carrusel que hacemos habitualmente. Voy a mover la cámara para arriba. Ahí está. Y me voy a alejar un poquito. Así. Y voy a crear un objeto dummy. Un empty. Y le voy a dar un tamaño grandecito. Por ejemplo, lo vamos a poner de tamaño 3. Ahí lo tenemos. Y entonces, ese objeto lo vamos a animar. La animación vamos a hacerla de 399 fotogramas. Va a empezar en el fotograma 1 y va a terminar en el 399. Y entonces en el fotograma 1 le vamos a, pulsando la tecla I, vamos a crear una clave de animación de rotación. Nos vamos al fotograma 100 y vamos a rotar ese dummy 90 grados según el eje Z.
y vamos a crear otra clave de rotación. Veis que aquí aparecen unos puntitos amarillos en la línea de tiempo. Nos vamos al fotograma 200. Rotamos según el eje Z 90 grados y creamos una clave de rotación. Nos vamos al fotograma 300. Rotamos según el eje Z 90 grados y creamos una clave de rotación. Y nos vamos al fotograma 400. Por eso el 399, para que en el 400 esté igual que en el 1. Y así hacemos un bucle. Rotamos según el eje Z 90 grados. No sé si está todo bien, porque he visto ahí una cosa un poquito extraña. Y creamos una clave de rotación. En teoría, ahora veis cómo rota ese dummy, pero cada vez que se acerca a una clave de animación, decelera, acelera en el punto medio, afloja, tiene... ¿Eso a qué es debido? Pues os lo voy a mostrar. Si nos vamos aquí arriba, tenemos diferentes pantallas, nos vamos a animación. Y aquí lo vamos a cambiar esto a Graph Editor. Si yo pulso, vemos como la curvatura que hace esto, la interpolación que hace es con curvas. Entonces, si esto lo cambiamos a modo de interpolación lineal, ahora ya sí, cuando le dé a la animación, veréis que se mueve de un modo constante. Cuando llega a una clave de animación, no afloja. Pero claro, yo quiero que con eso se mueva tanto. Se mueva la cámara con esto. Así que me selecciono la cámara. Me selecciono el objeto empty. Le doy control P, hacer padre del objeto. Y entonces ahora mismo, cuando yo mueva, cuando esto rota, ¿veis? ¿Veis cómo va rotando la cámara alrededor del objeto? Pues ya lo tenemos, yo creo que ya lo tenemos todo. Nos volvemos al layout este. Comprobamos que cuando... Bueno, vamos a salvar, eso es otra. Comprobamos que cuando rotamos está todo correcto. Llega al 400 y sigue con el 1 sin ningún problema. Estupendo. Bueno, pues nos vamos al inicio. Muy bien. Ahora lo que tenemos que decirle a este cacharro, varias cosas. A mí me gusta poner que el renderizado, me voy a render, display mode, le voy a poner que imagen editor, para que cuando renderice se vea aquí. Y también lo veáis vosotros ahora. Pero también me gusta que las imágenes se guarden en formato JPG. Así que me voy aquí al iconito de la impresora y donde pone aquí File Format, escojo JPG. JPEG. Que ocupa menos, es que el formato PNG ocupa mucho. Y luego donde está aquí Output, aquí pone TMP. Bueno, pues le doy aquí y me busco pues la carpeta donde quiero guardarlo. Voy a hacer una carpeta nueva y el nombre del fotograma, el que queráis. Yo le voy a poner F de fotograma. A aceptar. Y entonces ahora guardo por si acaso. Cuando yo me vaya a render animation, va a ir renderizando cada uno de los fotogramas. Veis que tiene un poquito plano. Luego en el editor de vídeo tendremos que tocar un poco los niveles para que quede una iluminación chula. Pero veis cómo va generando la imagen poco a poco. Mi ordenador y este tipo de archivos suelen tardar unos 30 segundos cada imagen. Y las va guardando en la carpeta correspondiente. Voy a ver si se está guardando bien. Vosotros no lo vais a ver, pero yo sí. Sí, aquí se está guardando. Bueno, pues tú has echado un buen ratito renderizando. Y aquí tenéis este directo, ¿no?, que espero que haya sido de vuestro interés. Y bueno, mañana veréis cómo resuelvo este ejercicio en un vídeo, pues con lápiz y papel, ¿vale?
Muy bien, pues un saludo y espero que esto haya sido de interés para vosotros y que este sí